Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es 2 de julio de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos al mercado expectante por negociaciones comerciales, desafíos para el paquete fiscal de Donald Trump. Y hablamos con Jimena Zúñiga de Bloomberg Economics sobre geopolítica y el quiebre del antiguo orden mundial. Los futuros en Wall Street están relativamente estables a la espera de más noticias de acuerdos comerciales y datos de empleo en Estados Unidos más tarde. Los Treasuries retroceden ya que muchos inversores están reduciendo levemente sus apuestas de recortes de tasas. En cuanto al tema comercial, Donald Trump elevó la presión sobre Japón y amenazó con aranceles de hasta 35%. El país asiático anunció que está participando de buena fe en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. El primer ministro Shigeru Ishiba indicó que Japón trabajará para reducir el déficit, pero señaló que Estados Unidos debe fabricar automóviles que cumplan con las normas de seguridad del país. Desafíos para el paquete fiscal de Estados Unidos. Legisladores en la Cámara de Representantes votarán hoy o el jueves la versión del Senado del proyecto de ley fiscal de Trump, el cual fue aprobado por un estrecho margen gracias al voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, solo puede permitirse perder 3 votos republicanos ante la oposición unificada de los demócratas. Algunos republicanos han dicho que se oponen a lo aprobado por el Senado. En geopolítica, Estados Unidos detuvo el envío de munición de artillería y sistemas de defensa aérea a Ucrania. Por otra parte, Donald Trump dijo que Israel aceptó las condiciones necesarias para un alto el fuego de 60 días en Gaza. El plan se presentará ahora a Hamás. Por acá en América Latina, el Senado mexicano aprobó los proyectos de ley de seguridad impulsados por el gobierno para fortalecer la investigación y las labores de inteligencia. Las reformas regulan la cooperación entre agencias y buscan prevenir el delito abordando sus causas de fondo. La oposición advierte que podrían facilitar la vigilancia invasiva y militarizar la seguridad pública. La administración Trump informó a un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos que no ha podido localizar a Jordan Alexander Melgar Salmerón, deportado injustamente a El Salvador una semana después de que un panel de 3 jueces ordenara su regreso al país. En Perú, el gobierno recortó sus estimaciones económicas para 2025. Ahora prevé crecimiento en un rango entre 3 y 3,5%. La proyección ya había sido reducida del 4 al 3,5% este año. Una de las razones, la conmoción en el Medio Oriente ha golpeado las exportaciones agrícolas. Y como dije, vamos a hablar sobre geopolítica. En cuanto empezaron a surgir noticias del bombardeo de Israel a Irán y luego que Estados Unidos se sumó a estos bombardeos, el nerviosismo de un conflicto mayor hizo que los mercados reaccionaran a la baja y que el precio del crudo subiera. Pero a pocos días de la tregua, el mercado se ha recuperado y el crudo ha vuelto a caer. Es como si el mundo está acostumbrado a esta volatilidad. Sin embargo, Jimena Zúñiga, analista de economía y geopolítica de Bloomberg Economics, sí ve un riesgo: el quiebre de las reglas y del orden mundial. A continuación, comenta sobre estos riesgos. Exacto, vemos síntomas, no es que se le acabose, pero están pasando cosas que empiezan a parecer preocupantes. Porque en 2025 entramos en el 4º año de guerra entre Rusia y Ucrania. Después tuvimos uno de los mayores enfrentamientos en décadas entre India y Pakistán en el sur de Asia. Y después, de nuevo, en el Medio Oriente se da el mayor enfrentamiento también desde la guerra de Estados Unidos con Irak por el bombardeo de Israel a Irán y después con el involucramiento de Estados Unidos. Todo esto nos da la pauta de que está un mundo en el que se creó un orden global después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir el uso unilateral de la fuerza, pareciera estar crujiendo por todos lados. Pero sí, después de la Segunda Guerra Mundial, los países, especialmente los ganadores, acuerdan reglas internacionales en varios frentes. Uno es el de seguridad, ¿no? En el Charter de la UN se prevé que los países van a respetar los bordes y que no se va a usar la fuerza para disputar esos bordes. Y después crean un montón de instituciones y reglas y organizaciones multilaterales para aumentar su coordinación y manejar según reglas y no fuerza militar o fuerza económica incluso, ¿no? Por ejemplo, en comercio. Lo que vemos que está pasando es estos 3 conflictos dan la pauta de que eso se puede estar, el enforcement de ese orden o hacerlo valer se puede estar debilitando. Ha habido violaciones a ese orden con anterioridad y generalmente eso ha suscitado críticas porque Estados Unidos, que siempre fue visto como el principal arquitecto y el policía de ese orden global, a veces también era el violador de ese orden global,
Pero lo que vemos es que estos síntomas que estamos viendo también se combinan con un declive relativo de Estados Unidos con sus aliados en cuanto a su poderío económico o lo que representan como porcentaje de la economía global, que era más del 70% hace unas décadas, y que ahora con aliados es el 50%, sobre todo por el ascenso de China. Además vemos cierta fractura de Estados Unidos con sus aliados, lo cual hace que ese peso combinado que tenían en la economía se vea disminuido. Y después vemos menos voluntad, no solo capacidad de Estados Unidos de ejercer este rol de policía global, ¿no? Vemos a Estados Unidos muy enfocado en América primero, yo no quiero gastarme tanta plata en mantener este orden global, y a veces lo vemos a Estados Unidos rompiendo las reglas directamente. Lo vimos este año con el aumento de proteccionismo, que va en contradicción con varias reglas de la Organización Mundial del Comercio, y lo vimos en el uso de la fuerza contra Irán, que si bien no es un uso de la fuerza unilateral de Estados Unidos sin precedente, también lo vimos en otras ocasiones, bueno, se suma a todos estos otros síntomas que estamos conversando. Jimena, en un reporte de Bloomberg Economics, ustedes escribieron que América Latina, dentro de toda esta situación de menos orden mundial, no está tan mal parada. ¿A qué te referías? América Latina, por supuesto que es bueno que haya un orden global en el mundo. Tiene muchos costos que no lo haya, ¿no? Porque necesitamos un orden global para mejorar la eficiencia, para la provisión de bienes públicos, para que haya un liderazgo si el mundo se tiene que enfrentar a un problema como la pandemia o como la crisis de 2008. O sea que es mala noticia. Pero para mirarle el lado positivo y cerrar con un tono positivo, Latinoamérica no ha tenido un conflicto interestado en 30 años. Y gracias a eso su gasto militar está en casi todos los países, salvo en Colombia, en el que el gasto militar también se usa para conflictos internos, está en menos de 2% del PBI, y en 3 países, Brasil, México y Argentina, los más grandes, en menos de 1% del PBI. Así que la región se ahorra miles de millones de dólares, según el benchmark, hasta 200.000 millones de dólares, por no tener que preocuparse tanto por la conflictividad bélica. Y para terminar, conmoción en la industria del K-pop. La banda BTS lanzará su primer álbum en 4 años en un esperado regreso. Será el primero del grupo completo tras una pausa durante la cual los miembros completaron su servicio militar en Corea del Sur y se dedicaron a proyectos en solitario. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.